Bien, vamos a seguir con nuestro tema, ¿eh? Y lo que vamos a ver ahora son las vacunas, y medicamentos, ¿de acuerdo? Bueno, hemos clasificado un montón de enfermedades, y hemos estudiado en algunas de ellas cómo se produce, cuáles son sus síntomas, y la pregunta ahora clave es, ¿sabemos tratarla? ¿Qué es lo que podemos hacer para remediarla, para curar al paciente? Bueno, pues, hombre, estas son preguntas claves, ¿eh? ¿Qué es lo que podemos hacer para remediar esas enfermedades, para curar al paciente? Bueno, pues de todas estas enfermedades, algunas tienen cura y otras desgraciadamente no. Algunas se pueden tratar si son detectadas a tiempo y otras quizás, decimos quizás porque la medicina no es una ciencia exacta, depende de muchos factores, quizás no aparecerían nunca si nuestro estilo de vida fuera el adecuado. Bien, para que algunas enfermedades se curen, solo hay que dejar trabajar a nuestro organismo. Él se encarga de eliminar todo aquello que las produce. Así que muchas veces nos curamos solos. Trabaja nuestro organismo, nos curamos solos. Pero otras veces necesitamos la ayuda de forma artificial, mediante fármacos, medicinas, operaciones quirúrgicas, etcétera. Vamos a ver los diferentes mecanismos para eliminar la enfermedad. Bueno, y vamos a estudiar un poquito más entonces. El ser humano es inmune frente a determinadas enfermedades, sobre todo a las de origen microbiano. Esta inmunidad puede ser natural, si la hemos adquirido de forma natural. Presentamos una resistencia genética a determinados microorganismos. Esta información está contenida en nuestros genes y presentamos una resistencia genética a determinados microorganismos. O adquirida, ¿eh? porque hayamos pasado alguna enfermedad o es decir, de niños pasamos alguna enfermedad, entonces quedamos inmunes a esa, o bien nos vacunaron, es decir, de forma artificial. Pero ¿cómo funciona nuestro organismo frente a los agentes patógenos externos? Agentes patógenos, como ya vimos, son aquellos agentes que causan la enfermedad. Bueno, pues el cuerpo humano tiene unas barreras que hacen que los patógenos que producen determinadas enfermedades no pasen al interior. Es decir, vamos a estudiar estas barreras. Vamos a ver los tipos de barreras o defensas naturales de nuestro cuerpo. Bien, la primera barrera son inespecíficas, es decir, no son barreras específicas, sino que están deslocalizadas o están por todo nuestro cuerpo y están formadas por la piel, por ejemplo, y las mucosas. La piel, nuestra piel, la piel de nuestro cuerpo, pues es una primera barrera para impedir infecciones. Por eso cuando nos cortamos, rompemos esa barrera natural y puede ser, es importante sanar la enfermedad, el corte, echar betadine o cualquier tipo de antiséptico, limpiar bien la herida para impedir que por ahí entren los agentes patógenos. Otros son las mucosas, las mucosas que tenemos por ejemplo en la nariz, y que retienen pues, una gran cantidad de elementos extraños y agentes patógenos. Es decir, la piel impide el paso a los microorganismos, salvo que exista una herida en ella, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, también que la lágrima en el ojo hace que no se desarrollen las bacterias, y las células de la nariz producen una mucosidad, los mocos, impidiendo que entren partículas sólidas. Y en el estómago y la vagina, pues los microorganismos no pueden vivir debido al alto grado de acidez que existe en ellos, ¿vale? Cuando tenemos un ácido, pues el ácido pues actúa directamente sobre las bacterias y hace imposible que éstas se desarrollen. El vinagre es un ácido débil, por eso, por ejemplo, las conservas en vinagre pues duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las bacterias no pueden vivir en ellas. Pepinillos en vinagre, por poner un ejemplo, como el medio es muy ácido, aunque sea un ácido débil, pues no se echa a perder. Bueno, ya por poner algún ejemplo. Las segundas barreras inespecíficas son las células macrófagas, cuya función principal es la de fagocitar, es decir, comerse, o envolver y tragarse, eliminar todos los cuerpos extraños que entran en el organismo, como son las bacterias y sustancias de desecho de los tejidos. Y estas células son los glóbulos blancos, sobre todo monocitos y neutrófilos, ¿vale? Es decir, que dentro de los glóbulos blancos hay varias categorías,
y tenemos los monocitos y neutrófilos, que son transportadas por la sangre y por la linfa, por el tejido linfático, y producen enzimas que, ¿qué es lo que hacen? Envolver por completo al agente patógeno hasta eliminarlo. Bien, pero además nuestro cuerpo tiene también unas defensas que ya son específicas, que son las terceras barreras. ¿Vale? Hemos visto la primera, la segunda y ahora vamos con las terceras barreras. Formada también por glóbulos blancos, pero dentro de estos glóbulos blancos tenemos los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Vale? Y vamos a explicar cómo funcionan los linfocitos T y los linfocitos B. Bien, pues cuando una sustancia extraña aparece produciendo toxinas, los linfocitos responden produciendo una proteína llamada inmunoglobulina o anticuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo reacciona produciendo anticuerpos. ¿Vale? Anticuerpos que atacan directamente a esa sustancia extraña. ¿Vale? Bueno, además, cada cuerpo extraño tiene ciertas moléculas que solo él posee, y son los antígenos. O sea, que tendríamos el cuerpo extraño y las moléculas específicas que él posee, que son los antígenos. Entonces, el organismo, una vez que detecta el antígeno, fabrica los anticuerpos. Y los cuales, mediante diferentes mecanismos que no nos interesan, pues destruyen a las células portadoras del antígeno. ¿De acuerdo? Es decir, cada antígeno tiene su anticuerpo. Aquí tenemos los antígenos y aquí tenemos los anticuerpos, que muchas veces, o en la mayoría de los casos, los crea nuestro propio cuerpo. Y estos antígenos son esas moléculas específicas que tienen precisamente los elementos patógenos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a explicar ahora cómo funcionan los linfocitos B y cómo funcionan los linfocitos T. ¿Vale? Los linfocitos B detectan el antígeno, es decir, esas moléculas raras que solo posee ese cuerpo extraño. Y elaboran anticuerpos específicos para ese antígeno, es decir, estos anticuerpos atacan directamente a esas moléculas raras, a los antígenos. ¿De acuerdo? Mientras que el linfocito T, los linfocitos T, lo que hacen es actuar directamente sobre el agente patógeno, destruyéndolo. Sobre el agente patógeno. Es decir, que la diferencia entre uno y otro vendría a ser que los linfocitos B atacan a los antígenos, destruyen los antígenos y por tanto al agente patógeno, y los linfocitos T lo que hacen es atacar directamente sobre el elemento patógeno. ¿Vale? Los dos terminan eliminando al agente patógeno, pero lo hacen de diferentes formas. Uno lo hace actuando sobre los antígenos y otro actuando directamente sobre el agente patógeno. Bien. Además, los linfocitos tienen memoria, es decir, que cuando una persona está en contacto con su antígeno, adquiere una memoria inmunológica. Si nosotros de pequeños pasamos una enfermedad, pues ya, por decirlo de alguna manera, quedamos en cierto modo inmunes a esa enfermedad producida por un antígeno, por supuesto, lo que hace que al encontrarse de nuevo con él, su organismo fabrique rápidamente los anticuerpos. Es decir, como ya tenemos contacto o hemos tenido contacto con esa enfermedad, nuestro organismo sabe cómo responder ante él. Y lo hace lo hace rápidamente, impidiendo que la enfermedad se desarrolle. ¿Vale? Bien, cuando decimos que una persona es inmunodeficiente, significa que su capacidad de producir anticuerpos es reducida, es decir, por algún motivo, por debilidad, por enfermedad, por la edad avanzada, por el motivo que sea, pues una persona inmunodeficiente es la que su cuerpo no es capaz de producir los anticuerpos necesarios. Es decir, está indefensa ante el ataque, si no totalmente, por lo menos y parcialmente, ante el ataque de estos elementos patógenos. Bien, hasta ahora solo hemos visto las defensas naturales de nuestro cuerpo. Es decir,
cómo reacciona cuando es atacado por microorganismos. Pero podemos intentar ayudar a nuestro cuerpo de forma artificial, de tal manera que la enfermedad llegue a desaparecer o por lo menos a disminuir los efectos negativos. Bien, es decir, que hasta ahora solo hemos visto las defensas naturales. Ahora vamos a ver cómo mediante medicamentos y otras técnicas podemos intentar ayudar a nuestro cuerpo a defenderse de estos ataques. Bien, pues aquí tenemos los medicamentos, pero eso lo veremos en el próximo vídeo.